ver todos mi pantalla. Nuevamente, para los que se van sumando, que sean bienvenidas y bienvenidos a la introducción a la innovación pública. Vamos a hacer un barrido y una panorámica general con respecto a cuáles son los principios de la innovación, cómo la abordamos y también desde una lógica de gestión quizás mucho más aplicada al final del taller. Yo creo que esto ha sido parte de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de todo este encuentro, y no solamente del encuentro, sino también a lo largo de todo este año y el anterior, que es la necesidad de enfrentar estas crisis que estamos viviendo. Crisis no necesariamente como un aspecto intrínsecamente negativo, pero sí situaciones muy complejas que estamos atravesando desde el estallido, a partir de la pandemia también, y que nos han forzado de alguna manera a innovar, a hacer las cosas de manera distinta, porque si seguíamos haciendo las cosas tal cual como las hacíamos antes, claramente no íbamos a poder abordar la magnitud de los desafíos que nos estábamos enfrentando y nos seguimos enfrentando ahora. Desde esa perspectiva, nosotros como laboratorio hemos planteado la necesidad de que esta crisis, como sector público en general, la enfrentemos innovando, la enfrentemos pensando fuera de la caja e intentando ponernos en situaciones diferentes sobre cómo enfrentar lo que estamos viviendo. Dicho esto, y acá trayendo algunos elementos desde la teoría, si quisieras, conceptuales de qué es la innovación pública, que es un ejercicio importante comenzar a entenderlo desde una perspectiva quizás más conceptual, más teórica, para luego ir a la acción. Acá quisimos recopilar algunas de las definiciones más relevantes desde las distintas perspectivas. Cuando hablamos de innovación, ¿de qué hablamos? De crear algo nuevo o una mejora significativa. Acá, si bien es una frase corta y acotada, no es tan sencillo poder identificar qué es algo nuevo per se y qué es una mejora significativa. Acá hemos intentado nosotros operacionalizar esta definición desde el índice de innovación pública que mide las capacidades para innovar de los servicios de nivel central, entendiendo algo nuevo como algo nuevo para la organización. Y no aquí se trata de inventar la rueda. Cuando hablamos de algo nuevo para la organización, lo que hablamos es de quizás traer buenas ideas de otros lugares, sabiendo adaptarlas a la realidad de los usuarios específicos de cada una de las organizaciones y también a la realidad de la estructura organizacional y la cultura que tenemos en cada una de las organizaciones. Quizás una atención por medio de chatbot para, no sé, usuarios del Instituto de Previsión Social, no es per se una idea nueva. El chatbot ya está instalado en una serie de otros servicios, pero lo traemos como algo nuevo al Instituto de Previsión Social, por poner un ejemplo, a FONASA, a cualquier otra institución, y la adaptamos a la necesidad propia de nuestros usuarios, de nuestra cultura organizacional y del servicio que queremos brindar. Eso es innovación, aun cuando el producto no sea intrínsecamente nuevo. ¿Por qué? Porque constituye una mejora significativa al servicio que estamos brindando, a la calidad del servicio que está brindando cada una de las instituciones. Se trata de muchas cosas, partimos desde las ideas, pero son bienes, son servicios, son procesos, son métodos de organización, y aquí creo que es importante hacer referencia a una definición conceptual que dice: no toda innovación es visible para nuestros usuarios, perceptible para el usuario final. Hay innovaciones que son internas, que tienen que ver con nuestros propios procesos como servicios públicos, y no por eso son menos valiosas, porque de alguna manera también tienen un impacto indirecto sobre esa atención. Cuando, por ejemplo, vemos a superintendencias que agilizan su proceso de fiscalización por medio de una nueva plataforma o quizás por medio de una innovación y optimización de un espacio del proceso, eso por cierto que es una innovación, más allá de que la ciudadanía final el usuario final no se entere de aquello. Tiene que ver con cómo optimizamos lo que hacemos, cómo mejoramos la calidad de los servicios, y eso sucede tanto adentro como afuera, de manera invisible o de manera visible. Quiero plantear este punto de manera muy sustantiva porque muchas veces creemos o invisibilizamos ese tipo de innovaciones cuando en realidad son un esfuerzo muy relevante dentro de nuestras organizaciones. Cambiar procesos, optimizarlos, son un esfuerzo y por eso queremos destacarlo.
Por otra parte, la innovación proviene de diversos estímulos. Acá nosotros nunca queremos plantear la lógica, la única lógica como el top-down, o sea, un líder, una lideresa, una autoridad que plantea la necesidad de innovar. No, al revés. Acá desde la red de innovadores públicos siempre hemos entendido que la innovación proviene del lado de los compañeros funcionarios, desde el usuario, desde afuera hacia adentro, que en el fondo nos demanda cosas distintas, proviene también, por cierto, desde arriba, proviene también desde quizás estructuras o equipos que están bajo en la estructura organizacional. Acá lo importante es ser permeable y abierto a recibir esos estímulos de la innovación pública, que no son necesariamente un lineamiento institucional. De hecho, lamentablemente muchas veces no lo son. Responde a expectativas y a necesidades de las personas. Sobre esto vamos a ir profundizando en el camino, así que no voy a ahondar ahora. Genera un valor público positivo, o sea, y acá esto tiene ciertas implicancias. Para tener un impacto positivo, esa idea tiene que ponerse en marcha, tiene que materializarse e implementarse en algo. No podemos dejarnos convencer de que la innovación son solo ideas creativas. Hay que llevarlas a la acción y de hecho ese es el momento en el que aparecen los mayores desafíos, cómo implementar la innovación. Por eso también vamos a estar hablando sobre eso. Y por último, implica establecer sistemas o condiciones permanentes. Acá, dar sostenibilidad a un proyecto de innovación quizás implica el mismo esfuerzo que tan solo levantarlo. Y por eso, siempre al momento de al momento de iniciar una innovación, tenemos que tener en perspectiva todo lo que implica su sostenibilidad, porque no hay nada peor en una organización que abrir espacios de innovación abierta, por ejemplo, para funcionarios, para usuarios, y que eso después quede guardado en un cajón. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta la perspectiva de futuro y de sostenibilidad de aquellos proyectos, y aquí vamos a ir hablando más o menos cómo hacerlo. En síntesis, y esto es un marco conceptual, digamos, que hemos intentado impulsar desde el laboratorio, específicamente desde el Índice de Innovación Pública, lo que es innovación es el cruce de generar valor para la ciudadanía desde proyectos visibles o proyectos invisibles, ya hablábamos de lo que sucede externamente e internamente, que se hacen a partir de métodos o procedimientos con potencial dentro de la institución. O sea, acá la innovación pública no se trata de implementar el nuevo sistema simplemente comprándolo y dejándolo, sino es desde métodos y capacidades que permitan la adaptación de esos sistemas a la propia institución, al propio servicio y proceso de la institución, y con un impacto observado, con un impacto observable y que idealmente sea medido. Y acá no es solo medir por medir, me voy a hacer como una nota al pie, tiene que ver con que todos nosotros quienes estamos acá creemos en la innovación pública como un nuevo enfoque, un nuevo mecanismo de política pública, pero para instalarlo y para transversalizarlo, para instalarlo de manera masiva, es necesario que tengamos datos que nos respalden el valor de generar proyectos de innovación desde este enfoque y no desde otro más tradicional. Ahí el esfuerzo de sistematizar el aprendizaje, de evaluar nuestros proyectos es de verdad muy, muy valioso en términos de lo que podemos lograr con aquello. Dicho esto, y ya empecemos a contrastar la situación con la realidad, ¿verdad? Más allá de los marcos conceptuales y todo lo que estamos hablando. Cuando desde el Índice de Innovación Pública medimos las capacidades para innovar de los servicios, nos damos cuenta que el índice va de 0 a 100 puntos, nos damos cuenta que el promedio es relativamente bajo, ¿verdad? Estamos hablando de 29 puntos sobre 100. Hay un 30%, si uno lo quiere leer de otra manera, de capacidades avanzadas en términos generales. Y cuando hablamos de capacidades nos referimos a la capacidad de colaborar, básica en la innovación, capacidad de practicar, de tener prácticas, capacidad de establecer procesos para innovar, capacidad de tener recursos digitales adecuados que habiliten la innovación desde una materia tecnológica, etc. Todo ese conjunto de cosas es lo que mide el índice.
Cuando vemos la distribución de los distintos servicios públicos, que están representados por estos puntitos negros, tenemos un promedio que nos deja un poco quizás intranquilos, pero tenemos una distribución bastante diferenciada. Verán ustedes que hay algunas experiencias destacables de instituciones que superan los 50 puntos y que, más allá de los 50 puntos, que no nos dice mucho, estamos hablando de instituciones que han alcanzado un grado de madurez un poco más alta y que por lo tanto requieren adoptar un rol de ser referentes de innovación pública para que todas las que están, todos esos puntitos que están bajo los 25 puntos puedan avanzar. ¿Por qué es importante esto? Porque no nos sirve de nada que un usuario interactúe con una institución con altas capacidades para innovar y tenga una percepción de una alta calidad del servicio, diga, ok, con esta institución vamos bien, y luego al siguiente día interactúe con una que está bajo este estándar, digamos, y diga, no, aquí es pésimo, y ahí es donde se juegan todas estas percepciones de que el Estado, se generan desconfianza, se generan percepción de que la atención es pésima. O sea, en esa diferencia no nos sirve de nada tener referentes y como puntas de lanza si es que no hacemos que sean todas las instituciones públicas las que alcancemos una capacidad para innovar mayor. Dicho eso, ya en términos muy contextuales, quiero seguir invitándolos a ser parte del chat. ¿Cómo nos enfrentamos ya de lleno a un proyecto de innovación pública? En general, los proyectos que no dicen relación con la innovación pública parten con la solución. Y empezamos pensando, aquí lo que hay que hacer es, por ejemplo, es hacer un sistema móvil de atención. Un carrito que va a ir a las zonas rurales a atender a las personas que tienen problemas, primero brechas digitales o tienen problemas de desplazamiento para ir a nuestra oficina. Estoy poniendo ejemplos muy simples y de verdad muy transversales de servicios públicos, donde anteponemos la solución, ya, el carrito, el móvil es. Sabemos si es que efectivamente, cuál es la causa del problema, si efectivamente este carrito va a solucionar el problema que nos enfrentamos, y por eso nosotros siempre, nuestro mantra así, es volvamos al problema, volvamos a entender por qué existe una disminución quizás de las atenciones, por qué las personas no van a, por muchos ejemplos, cobrar ciertos beneficios públicos, por qué hay baja adherencia a los tratamientos médicos que ya están definidos, por ejemplo. Cuando nos preguntamos el por qué y volvemos al problema y no anteponemos la solución, les aseguro que vamos a poder enfrentar distintas aristas de la manifestación de este problema. Y no tan solo ir a cubrir una de las dimensiones o media de las dimensiones que tiene que ver con el traslado, como en el caso de estos móviles de atención. Volvemos al problema. Eso es el primer punto. Siempre centrarse en el problema. Y un segundo punto es que cuando logramos llegar al problema, cuestión que no es simple necesariamente enfocarnos solo en el problema, ¿será tan lineal el proceso? O sea, yo tengo un problema y me voy a la solución. O sea, entiendo que es un problema de falta de adherencia al tratamiento médico y entonces tiene que ver con el móvil. Entonces tiene que ver con que necesitamos llamar más por teléfono a las personas para poder mantener el engagement, el compromiso y el vínculo. No, el camino nunca es tan directo y ojalá que nunca sea tan directo, porque lo que tiene que suceder entre medio son muchas cosas, como por ejemplo, probar las soluciones. No anteponemos las soluciones, vamos al problema, y cuando entendemos el problema, probamos las soluciones antes de implementarlas y antes de escalarlas. Acá, a modo también de otra nota al pie, lo que vimos desde el índice de innovación pública es que el 27% de los proyectos pasan del diseño, o sea, de entender el problema y generar una propuesta, a su implementación. Todo el valor que se genera en el intertanto se pierde. Y ese intertanto es el que permite el aprendizaje, el que permite la pertinencia de la solución y el que permite la adaptabilidad de esa solución en función de contextos diferentes. Por lo tanto, el camino no es tan directo. Vamos a ver por qué. Y no es tan directo ni menos lineal.
cuando vemos aquí este entramado, este nudo de caminos que se van desarrollando entre el problema y la solución, no lo veamos como algo negativo, sino que lo vemos como algo mucho más realista. Nosotros, o sea, no sé si la pandemia y el estallido social y todo lo que nos hemos enfrentado, no sé si a ustedes, tanto como a mí, ha revestido todas las certezas que teníamos. Y qué bien que lo ha hecho, porque nosotros construimos una falsa expectativa de que tenemos el control de un proyecto a lo largo de su proceso, de que tenemos el control de un problema de innovación pública. Y eso, déjenme decirle que nunca es así. Siempre nos enfrentamos a una serie de desafíos en el camino, siempre nos enfrentamos a nuevas condiciones, cambios de contexto. Sucede que los usuarios no eran como pensábamos, no tenían las características que nosotros desde nuestros escritorios, ahora incluso en teletrabajo, pensábamos que tenían. Siempre es necesario adaptarse y esa es la manera de tener un proyecto y una iniciativa pertinente. Esa y solamente esa, y aceptar el desafío de un entorno cambiante, de un camino no tan directo, es uno de los primeros aprendizajes desde la innovación pública. Y es por eso, ya entendiendo y haciendo una síntesis, problema. Lo más importante es explorar el problema. Y después, desarrollar un camino para llegar a una solución, un camino que, ven acá en este esquema, es iterativo, circular, y que tenemos que ir abordando de manera no lineal. Este es digamos, la estructura de un proyecto, las fases metodológicas de un proyecto de innovación pública tipo. Todo esto se puede adaptar, sabemos que el camino no es lineal y que esto es un marco de trabajo, pero es una orientación para que no estemos desde cada uno de nuestros servicios públicos inventando cómo innovar. Lo que tenemos que inventar es en el qué. El cómo debería ser un camino más simple, ¿verdad? El cómo es lo que sabemos, tenemos la capacidad para el cómo, para de esa manera concentrarnos en el qué, sobre qué innovar. Porque cuando perdemos energía en entender cómo innovar, nos perdemos el foco y no nos concentramos en el qué, que es la construcción de valor público desde una iniciativa nueva o significativamente mejorada, desde el impacto observable para las personas. Estoy tratando de hacer en mi presentación, de hecho, un flujo iterativo para que entendamos también cómo la linealidad es un constructo quizás no muy realista muchas veces. Entonces, en general, nuestra recomendación es que partamos explorando institucionalmente y entendiendo entre las partes involucradas de un proyecto de innovación. Yo me imagino que muchos de ustedes están hoy desarrollando algún tipo de proyecto de estas características. El problema, más o menos, intentar darnos un marco de qué estamos hablando y empezar a definir, delimitar el alcance, qué es lo que vamos a hacer, con qué equipo contamos, entendamos un poco con qué materiales y herramientas contamos sobre la mesa, que va a ser un conteo sesgado, quizás limitado, pero vamos entendiendo cuál es nuestro set de herramientas. Después vamos a ir al problema. Recordemos este punto, investigar el problema, siempre ese es el punto de partida. Y lo que hacemos para eso es redescubrir un problema desde distintas técnicas de investigación para definir un problema inicial, que déjenme decirles acá, hemos tenido muchas experiencias con un problema inicial que dice, por ejemplo, desde un proyecto de atención a personas que tenían problemas de dependencia con alcohol y drogas, voy a poner un ejemplo real, donde el problema inicial pensábamos que tenía que ver con que cuando la gente se acercaba a un espacio de atención, lo que buscaba era contención, información, y que la información no era suficiente. Eso es lo que pensábamos en un inicio. Fuimos a descubrir, fuimos a definir el problema con usuarios, con stakeholders, con todos los involucrados en esa materia, y redefinimos el problema hacia un desafío de innovación. Y sucedía que no tenía mucho que ver con la hipótesis inicial. El problema inicial es una hipótesis, sino que no tenía que ver con la expectativa de mayor contención o mayor información,
sino que tenía que ver con un tema de acceso a los tipos de canales que estaban disponibles. O sea, las personas no querían hacerlo por medio, o preferían no hacerlo por medio de un teléfono, preferían otro tipo de usuario, prefería hacerlo no de manera presencial, por por todas las críticas que podía recibir. Entonces, se dan cuenta cómo muta el problema. Ya no hablábamos, por ejemplo, que el problema era el contenido de la atención, sino que eran los mecanismos de acceso a la comunicación. Y cuando pasamos de un problema inicial, hipotético, a un desafío de innovación que tiene mucho más claridad, ahí sabemos cómo enfrentarlo. Ahí sabemos y empezamos a diseñar una propuesta de solución. Recién ahí. No anteponemos la solución. Y hay un ciclo, esta fase 2, probablemente es la más distinta a cómo trabajamos en general en el sector público, porque nos invita a probar, nos invita a prototipar. Y prototipar es hacer una maqueta, una versión muy simple, de bajo costo, de la idea final o de las ideas que estamos desarrollando, y ponerla a prueba. Les aseguro que son muy pocas veces que ponemos a prueba nuestras ideas, por el miedo absolutamente legítimo que tenemos a que nuestras ideas se destruyan. Cuando salimos a la calle, cuando salimos ahora a un Zoom o a una instancia donde son nuestros usuarios quienes nos dicen, no, o sea, nada que ver, no. O sea, yo no lo haría así. En verdad, si a mí me llegan con este reporte al contribuyente, voy a poner otro ejemplo. Reporte al contribuyente, proyecto del Servicio de Impuestos Internos realizado el 2019 entre estallido y pandemia. Ese proyecto lo que buscaba era transparentar el uso, el gasto, perdón, de los impuestos a los contribuyentes. Es decir, tú hoy reportaste un impuesto a la renta, sí, de 100.000 pesos, dejemos ese ejemplo, y estos 100.000 pesos fueron gastados de esta manera, en el ítem salud, de esta manera en el ítem previsional, y así desagregaba el gasto público. Cuando llegamos con nuestro primer prototipo, con nuestra primera idea, porque el problema era mejorar la transparencia y la confianza, ese prototipo, que era una hojita, fue absolutamente destruido. Aquí esto no me genera confianza, aquí no sé quién me está hablando, ¿por qué yo voy a confiar en esto? ¿Qué significa el gasto previsional? Desagreguen esto. ¿Y qué me importa a mí si esto se fue al Transantiago, por ejemplo, que yo que vivo en Magallanes? Ahí es donde empieza a aparecer el aprendizaje y la capacidad de adaptabilidad de esos productos para que efectivamente se conecten con la necesidad. Prototipamos, testeamos, evaluamos. ¿Y qué generamos? Componentes, distintas soluciones, distintos elementos que ahora están validados, que ahora no salieron de nuestro escritorio, sino que fueron enfrentados a la realidad. Ya tuvimos un enfrentamiento a la realidad de nuestro proyecto, y lo empezamos a modificar y cambiar. Lo prototipamos, lo testeamos muchas veces, iteramos. Ese círculo, yo les diría que es la clave para un buen proyecto. Y después, nuestra intención siempre es plantear el desarrollo de un piloto en un espacio controlado, pero un poco más amplificado que el inicio. El inicio es una maquetita. Ahora ya empecemos a construir sobre lo que ya sabemos, ya hemos validado, y tratemos de plantearlo en un espacio de pilotaje controlado, pero que nos permita aprender qué es necesario para escalarlo. Y cuando tengamos aquello, por supuesto que recién podemos dar el paso hacia su implementación y escalabilidad ampliada. ¿Se dan cuenta cuando decíamos esto no es lineal y teníamos el nudo? Ese nudo empezamos a clarificarlo desde estos 3 ciclos, desde estas 3 fases muy relevantes. Nunca pasar del problema inicial a la implementación. Siempre que se pueda, démonos el tiempo de ir fase por fase, y esto construye capacidades no solo sobre los equipos, sino capacidades de innovación sobre una institución. Porque si nosotros a partir de un proyecto entendemos ciertas cosas, entendemos, por ejemplo, desde el reporte del contribuyente, que nunca deberíamos no tener el componente regional, por ejemplo, en un proyecto de transparencia, lo vamos a empezar a aplicar en los siguientes proyectos. O sea, ya tenemos un adelanto de trabajo y de aprendizaje generado. Eso con respecto al macro proceso de innovación pública. Quiero ahora plantearles un poco sobre cómo bajar en la gestión
un proyecto de innovación? Porque esto suena así, suena como grande, metodológicamente complejo. ¿Cómo nos vamos a la gestión propia de un proyecto de innovación? Y acá la invitación es a que planteemos la lógica de agilidad. Aquí hay un cruce entre el enfoque de diseño, que es este prototipo, testeo que ya les comentaba, y la agilidad para disminuir la incertidumbre durante el proceso. Acá van a ver que hay muchas cosas que se repiten. El enfoque ágil ya está definido metodológicamente. Esta es una adaptación hacia el enfoque de la innovación pública. Hay ciclos de retroalimentación bajo un ritmo sostenido. Acá, si recuerdan estos círculos, la idea es que de cada uno de ellos saquemos un producto, que no tengamos una fase lineal, eterna, de un año, sin ninguna ganancia, sin ninguna cosa observable, entonces el equipo se nos empieza a desmotivar. Vamos a redefinir una gobernanza clara de un proyecto y vamos a generar entregas frecuentes. Voy a pasar a comentar gráficamente lo que yo creo que todos nosotros experimentamos cuando estamos en un proyecto de lógica tradicional. ¿Qué hacemos cuando tenemos una gestión lineal de un proyecto? Primero planificamos todo, tenemos ese iluso control de todo lo que va a suceder a posteriori. Entonces planificamos, definimos una Gantt, y en 8 meses más vamos a ver la primera versión del producto, porque la verdad es que esto demora y queremos que el equipo se lo tome en serio. Todo lleno de buenas intenciones, todo lleno de benevolencia en esa planificación. Acá no estoy tratando de criticarla, estoy tratando de tratar de conectar con esos lugares donde estamos muchas veces cuando abordamos un proyecto de innovación. ¿Y qué hacemos? Analizamos, diseñamos, y así vamos hasta la entrega del producto, donde toda esta línea de intensidad del trabajo, de compromiso con lo que estamos haciendo, empieza a disminuir y empieza a bajar y bajar y bajar sustantivamente. El momento de la alegría, claro, está cuando entregamos el producto, pero el intertanto, ¿qué nos cuesta? Versus una gestión ágil. Una gestión ágil no es la panacea per se, pero lo que hacemos es planificamos algo pequeño, tratamos de diseccionar un gran proyecto en distintos componentes que nos permitan ir generando entregas parciales. Entonces vamos a iterar una vez, iteramos otra vez y una tercera vez, y de esa manera vamos avanzando progresivamente en este proyecto, pero como una escalera, no como un salto final, sino que cada vez que avanzamos un peldaño nos damos cuenta que, mira, vamos avanzando, vamos avanzando. Observar y experimentar desde los equipos un producto intermedio listo, les aseguro que aumenta la motivación y vamos avanzando, y podemos además cambiar en el camino. Podemos integrar esta lógica de prototipo, testeo, avance progresivo en la resolución de lo que estamos haciendo. El enfoque ágil, sin embargo, tal como se lo estamos proponiendo acá, no es necesariamente utilizable en todos los espacios y en todos los proyectos. Sin embargo, antes de pasar acá, quiero abrir el chat para ver si es que hay alguna pregunta que podamos responder. ¿Está disponible la organización pública para asumir la práctica de ensayo y error? Es muy importante cambiar la lógica. Aquí yo hago todos los vincos necesarios con Freddy. La verdad es que esto es no solamente un tema metodológico, de enfoque, sino que sobre todo es un tema de cultura, ¿verdad? De cambiar el switch y de entender el valor que tiene afrontar la lógica de ensayo y error. Y ahí el llamado es a que desde este marco de trabajo poder plantear el valor que tiene desde ciertos ejemplos. Vamos a ir viendo. ¿Cómo podemos decir qué proyecto abordar desde una lógica de agilidad y cuál no? Acá les queremos plantear una herramienta simple. Esta herramienta se llama matriz de complejidad. No es relevante el nombre en realidad. Lo relevante es cómo nos ayuda a entender
qué tipo de proyectos, más allá de si son de innovación o no, los podemos hacer bajo una metodología ágil. Y para eso cruzamos dos variables. Primero, la variable técnica. ¿Existe conocimiento sobre cómo abordar el proyecto? Y esto es clave, porque si bien mi equipo puede no tener la capacidad desarrollada, es una capacidad que ya está lo suficientemente definida, se sabe cómo abordar. Estoy hablando, por ejemplo, cuando sobre la construcción de un hospital en general sabemos cómo sucede si tenemos un buen equipo de trabajo desde la ingeniería, desde la arquitectura, combinando algunos elementos por supuesto, gestión médica, ¿sí? Técnicamente sabemos cómo hacerlo. Distinto es otro donde no se sabe cómo hacer eso. No es que nuestro equipo no lo sepa, sino que no hay suficiente información disponible en general para saber hacerlo. Y otro criterio es el criterio político de gestión de personas, que nunca hay que dejar de lado, porque ahí es donde se juega el éxito de una implementación de innovación, que es la incertidumbre sobre los requerimientos. ¿Qué quiere el usuario a quien le voy a entregar esta solución? ¿Qué quiere el aliado, la institución aliada con quien voy a colaborar en esta solución? ¿Qué quiere quizás el espacio local, el municipio, que me va a ayudar a implementar esta solución? Toda esa gestión no es menor, y esa es una incertidumbre que se agrega al caso. Dicho eso, tenemos una doble entrada, ¿verdad? Tenemos una doble entrada que nos permite identificar el grado de incertidumbre de un proyecto. En el eje Y tenemos la versión técnica, sabemos lo que se requiere para hacerlo, tenemos una instrucción clara con respecto a qué hacer, y sabremos lo que se requieren los usuarios, y lo mismo en el caso del eje X. Dicho esto, se nos abre un panorama aquí bien colorido. Tenemos un espacio donde la incertidumbre es baja desde la doble perspectiva. Sabemos lo que en general quieren hacer, necesitan nuestros aliados, necesitan nuestros stakeholders, tengo más o menos control sobre eso, sé cómo hacerlo, sé más o menos técnicamente lo que tengo que combinar, y ese es el marco de un proyecto sencillo. Sencillo no es lo mismo que fácil, estoy solo planteando la lógica de certidumbre, no es que eso va a salir en un mes y estamos, no. En términos de certidumbre, tengo más o menos la claridad sobre cómo hacerlo. Después vamos a un espacio donde está lo complicado. Ya se nos empieza a dificultar un poco la capacidad de certidumbre y de control. Esto es mucho más realista, digamos, en el contexto de un proyecto de innovación. Porque sabemos cómo hacerlo, puedo determinar partes sobre cómo se hace, o sea, tengo la parte 1, tengo la parte 2, empiezo a diseccionar el proyecto, empiezo a encuadrar las cositas, tengo mi modelito bien claro, puedo establecer quizás relaciones causales entre ellos, ok, sé más o menos cómo hacerlo. La gestión de las contrapartes, entiendo más o menos lo que el usuario necesita, entonces voy avanzando a pesar de que necesito aprender en el proceso. Aquí ya empieza la necesidad de investigar un poquito más, probar un poquito más, porque estoy en un ámbito más complicado donde no tengo el control de todo, más allá de que tenga una panorámica. Avanzamos a un tercer punto. Aquí ya se pone entretenida la cosa. Vamos a lo complejo. Algo donde la incertidumbre sobre lo que hay que hacer parece que empieza a ser un poquito más alta. No entiendo tanto qué es lo que requiere este usuario. Volviendo al ejemplo quizás de estas personas con problemas de dependencia de drogas y alcohol, cuando queríamos fomentar que llegaran a los canales de atención. No entiendo por qué no llegan, pero más o menos me hago una idea. Existen muchos estudios, pero mis usuarios, mis tipos de usuarios de esta región tienen características particulares, entonces voy ahí acercándome a lo complejo. Y mi equipo sabe cómo hacerlo, pero en realidad hay distintas alternativas de cómo abordarlo, y no hay una ley, no hay una fórmula sobre cómo hacerlo, entonces estamos un poquito más complejos. Ese es otro espacio. Y por último, ya está el espacio de lo caótico. El espacio rojo, que es
Aquí no tengo la más remota idea sobre cómo se hace esto, porque nadie la tiene, porque no hay una receta, y la gestión de las contrapartes es, como dice el nombre, caótica, porque existen intereses muy diferentes cruzados entre sí. ¿Dónde cabe la innovación? Probablemente desde lo complicado hacia arriba. Complicado, complejo y caótico. Sin embargo, ¿dónde cabe el enfoque ágil? En el complicado y el complejo. ¿Por qué? Porque en el sencillo funciona un enfoque lineal, y es corto y es claro. En el caótico, el riesgo es muy alto. Por lo tanto, ahí quizás no tenemos que agilizar y es necesario algo mucho más detenido, más de gestión, más de entender el problema y de crear conocimiento. Por lo tanto, mi consejo acá, a nombre del laboratorio, digamos, es a tener un enfoque ágil para proyectos complicados y complejos. Vamos a votar, ¿les parece? Vamos a testear si es que efectivamente podemos diferenciar el grado de incertidumbre de un proyecto. Y acá no hay una respuesta correcta, la idea es que podamos ir identificando entre todos, porque todo depende en este mundo. Salgamos de la falsa ilusión del control. Creo que ahí se abrió la votación. Genial. Tenemos la votación abierta. Vamos a partir con la primera pregunta. Todos pueden votar por medio de Zoom. Construir un puente. ¿Ustedes consideran que es un proyecto sencillo, complicado, complejo o caótico? Recordemos que acá cruzamos las dos variables, ¿verdad? Cruzamos la variable de cuánto se sabe sobre cómo se hace esto y cuánto los stakeholders, los usuarios, conocemos su necesidad. Perdón, hola Catalina, ¿lo hacemos a través de Menti? No, mira, a través de Zoom, no sé si es que todos Ah, están ya, como observando chat, la como chat. votación. Como, no, mira, en votaciones, no sé, Miriam, ¿cómo se visualiza eso acá? Ah, me había fijado. Tienes razón. Aparece una pantalla pequeña de votación. Ya, perfecto. ¿Sí? Ah, correcto, entiendo. Sí, sí, sí. Sí, Súper. sí, no me había percatado. Mira, ahí estamos recibiendo ¿Hay que algunas responder las votaciones. tres? O sea, ¿las Vamos cuatro? con las tres, perdón, vamos con las cuatro, como tú dices, y al final vemos los Ah, resultados ya. para discutirlo. El segundo es implementar un canal de atención de chatbot. Si, para quien no lo conozca, es básicamente cuando nosotros ingresamos a una página web de atención y nos dicen ¿en qué puedo ayudarte? Y hay un bot que nos responde. Otro tipo de proyecto, quizás, es incentivar el pago y la no evasión en el transporte público, en el sistema de transporte público. Y por último, ya están todos votando, está la optimización del uso de camas de un hospital. Todo esto, mientras votan, ojo, que son, cuando esto ya lo tenemos claro, cuando ya hemos pasado por un proceso de entender el problema. Recordemos que nunca partimos un proyecto de innovación diciendo necesitamos un chatbot. Hemos avanzado en aquello y cuando llegado el momento de entender cómo solucionarlo, cuál es el componente de solución, que lo hemos prototipado, decimos cómo abordamos este proyecto de manera ágil. Si les doy unos 30 segundos más para finalizar la votación y vamos a ver los resultados, ¿les parece? Listo, finalizamos la votación. Ahí estoy compartiendo los resultados. No sé si ustedes los ven con claridad. ¿No? Sí, se ven. ¿Se ven? Sí, Perfecto, sí. gracias.
Vamos con el primero. Construir un puente. Acá hay distintas perspectivas. Están quienes señalan que es sencillo, quienes señalan que es complicado, complejo. Nadie quedó en caótico, nadie señaló que es caótico. Y acá, claro, en el caso de un puente, en general se sabe cómo hacer un puente. En términos de medición, sabemos que un puente conecta dos puntos. Hay casos en los que hay algunos puentes que no han salido muy bien, pero esos son casos anómalos, digamos. Pensemos en la lógica de un puente. Yo me inclinaría a pensar que es más bien un proyecto, todo depende, pero entre sencillo y complicado. Porque si es que tenemos una comunidad, a autoridades que estamos todos de acuerdo con que el puente va desde este lugar hasta este lugar, tenemos un equipo que cuenta con la capacidad para construir ese puente, sabemos en general cómo hacerlo. Sabemos que tiene que ir en una dirección o ir en ambas direcciones. O sea, podemos diseccionar muy claramente cuáles son esos elementos y por lo tanto quizás abordarlo desde una lógica sencilla, lineal, no sea tan complejo. Entiendo a quienes han votado por el ámbito de complicado, en los casos donde hay que discutir dónde va el puente y la gestión de contrapartes no es menor, pero en el ejemplo de que tengamos claridad absoluta de aquello, probablemente sea sencillo, quizá el puente de Chiloé sea algo complicado o complejo, pero más o menos en general, en la idea de un puente, podríamos decir que es algo sencillo. Sin embargo, cuando nos vamos al 2, implementar un canal de atención de bot. Ahí tenemos más distribución, ¿verdad? Tenemos sencillo, tenemos complicado, complejo, caótico. Acá, si bien existe en general la capacidad de entender una programación de un bot, o sea, hay equipos, hay conocimientos sobre cómo se programa un bot, lo que podríamos decir en términos del eje de sabemos cómo hacerlo, que es el I, en general está más en el ámbito de la certidumbre, sabemos cómo se hace un bot. Sin embargo, cuando ponemos el otro eje, que es qué necesita el usuario, ahí se empieza a perder un poco la certidumbre, porque es distinto un bot de una tienda comercial donde si te llegó el producto del delivery o no, que eso es sencillísimo, pero nosotros como servidores públicos nos enfrentamos a algo mucho más complejo, que es atender la necesidad de una persona que está interactuando con un servicio público. En ese sentido, ¿qué pregunta? ¿Cómo lo pregunta? ¿Qué necesitamos nosotros entregar por medio del bot? ¿Qué tipo de necesidad tiene cada uno de esos usuarios? No es tan conocido ni tan certero, y tampoco es tan extrapolable como en este servicio público, que es FONASA, que tiene un bot, le hablamos de esto, en este repitamos lo mismo, ¿sí? Es similar. No, nuestras misiones institucionales nos llevan a cosas distintas. Mi inclinación sería hablar de que esto está entre lo complicado y lo complejo. Si es que hablamos de un chatbot que va a entregarte cierta lógica de trámite, estamos en complicado. Si es que estamos en un chatbot que te va a orientar con respecto a cómo obtener un subsidio, probablemente estamos en lo complejo, porque hay muchas preguntas que no podemos predecir de las personas. Ahí cabe muy claramente un enfoque ágil, de ir testeando, implementando y avanzando progresivamente en diseccionando el proyecto. Incentivar el pago e innovación del sistema de transporte, complejo o caótico. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, casi caótico. Sobre esto no hay conocimiento, no hay un único conocimiento, no hay una única forma de hacerlo. Tenemos una cosa, incentivar el pago, de quiénes, dónde, cuándo, del sistema de transporte de la región metropolitana, del sistema de transporte de las otras regiones, caos. No hay una receta sobre cómo hacerlo, claramente lo experimentamos todo. La no evasión, ¿por qué la gente evade? ¿Por qué es una cuestión de necesidad? Muchas veces es una cuestión de decisión, otras veces cómo enfrentamos esa dualidad, esa multiplicidad de razones. Esto probablemente es un proyecto caótico. Y no por eso no abordable desde la innovación pública, pero quizás no abordable desde una lógica ágil, porque hay que hacer un trabajo mucho más de largo aliento. Por último, el ejemplo de la optimización del uso de las camas de un hospital. Aquí también hay una distribución importante. Si es que pensamos en tan solo la optimización ingenieril
de ese uso de camas, como con una fórmula, con un algoritmo en el fondo que nos permita tomar una decisión, sí, quizás es sencillo. Sin embargo, ahí se cruza una serie de variables, que es la atención médica, cómo las direcciones médicas quieren abordar este tema, cómo el personal de salud de las distintas áreas le llega esa optimización, todos quieren quizás algo distinto, los usuarios, dependiendo de la complejidad de su atención, también buscan algo diferente. Ahí la gestión de esos involucrados, de esas personas involucradas, quizás no es tan simple. Y si bien sabemos cómo hacerlo, o sea, el eje de cómo se hace, podría ser menos, o sea, podría existir una certidumbre, el eje de alinearlos a todos y entender los requerimientos de todos, quizás lo hace más complicado, incluso en algunos casos complejo. Sin embargo, este sí es un proyecto que pudiéramos abordar desde una lógica de metodología ágil, claro, principalmente por lo que acabo de señalar, porque hay un control sobre quizás cómo hacerlo, pero cómo gestionamos a esas personas no es menor. Depende de la amplitud del hospital, depende del territorio en el que está inserto. No lo mismo con puente, digamos, porque si estamos insertos en un territorio quizás de mucha complejidad en términos de la situación de salud del entorno que me rodea, quizás de muchos problemas de salud crónicos o incluso de muchas emergencias por las características del territorio, no es tan simple, hay que cruzar una serie de variables. Eso con respecto a los distintos proyectos. Voy a ver en el chat si es que Reinaldo, yo tampoco. Una experiencia con un bot, la verdad. Bueno, el puente de Chacao lo vamos a dejar fuera de estos ejemplos. Sí, porque el bot es algo muy complejo, porque hay que hacer que una máquina piense como la complejidad de un humano. Entonces, muchas veces nos anteponemos como, ay, hagamos un bot, y así bajamos la cantidad de atención y hacemos súper eficiente el uso de nuestra capacidad de atención y nos concentramos en lo importante, digamos, lo que de verdad necesita una atención personalizada. Déjenme decirle que ahí estamos hablando de algo más complejo, tal como nos señala Reinaldo. Y quiero terminar con esto. ¿Qué hemos aprendido innovando con las instituciones públicas para que también lo tengan en consideración? No se trata solo de métodos o ideas, aquí no se trata solamente del post-it, no se trata solamente de juntémonos en un taller, creemos, hagamos un concurso de innovación, pongámonos choros, hagamos algo entretenido, es implementar cambios que agreguen valor, y esto es un esfuerzo importante, no hay otra manera de verlo. Innovar es una práctica que requiere alto compromiso institucional. Esto no solamente depende de ustedes más allá del esfuerzo que le puedan poner, es necesario convencer antes. Parte de un proyecto es convencer a quienes están al lado, a los equipos transversales, todos deben estar involucrados porque aquí no quiero dar la falsa expectativa de que esto es simple, más allá de que tengamos claridad de cómo hacerlo, es importante tener un compromiso general. Una innovación sostenible no pasa solamente por un componente del servicio. Aquí no pasa por tener el chatbot, no pasa por quizás tener una nueva plataforma. No quiero asociar toda la tecnología, pero voy a volver al ejemplo de impuestos internos quizás. No pasa, la transparencia no pasa solamente por un reporte al contribuyente, ese es un componente de una solución quizás mucho más amplia. Hay una transformación integral y acá muy brevemente les quiero contar cuáles son los ámbitos de cambio de una innovación. Para que una innovación sea exitosa, en general nosotros tenemos distintos ámbitos y distintos tipos. No basta quizás con el componente tecnológico, que es lo que está en la lógica de la operación. Eso se tiene que cruzar quizás con un modelo de atención modificado, innovando desde ahí. Quizás se cruza con roles y competencias distintas dentro de la organización. Si es que intentamos ver esto de la manera más multidimensional posible y entendemos que quizás cada ciclo ágil de estas curvitas se va a enfocar en uno de esos, vamos a tener una innovación mucho más robusta.
hay veces que tenemos que preocuparnos del comportamiento de usuarios, de favorecer ciertos comportamientos que creemos que son deseables, y eso hay que alinearlo a un modelo de atención, hay que alinearlo muchas veces a comunicaciones. Y con eso quiero ir al último punto. No solo estamos preparados si las innovaciones fracasan, siempre se nos ha dicho que hay que prepararse para las fallas, para no implementar algo porque entendemos que no es mejor. Hay que estar preparado también cuando tiene éxito esa innovación. ¿Por qué? Porque después necesitamos asegurar la comunicación, la implementación, la escalabilidad y la sostenibilidad de este esfuerzo, que no es menor. No podemos tener toda la carne en la parrilla al principio. ¿Funcionó? Ah, listo, funcionó, qué bueno. Ahí está. Háganlo ustedes. Ese es el momento donde se juega también la mejora de los servicios públicos. La mejora, le pongo comillas porque quiero decir como la mejora real, profunda de los servicios públicos, que es cuando yo implemento una solución y la solución se queda. No que a los 4 años después, cuando cambiemos de mando, tengamos que ir a solucionar lo mismo de nuevo porque se eliminó la idea. Se queda y se instala. Y esa instalación, esa sostenibilidad, les aseguro que es algo que es muy importante. Muy estimadas y estimados, hemos finalizado este taller. Quedo atentísima a sus dudas y preguntas. Sin embargo, quiero invitarlos a evaluar este taller para también ir mejorando nosotros en nuestra capacidad de entrega de capacidades, conocimientos, etc. Nos quedan 3 minutos. No sé si alguien quiere comentar una idea. Te pido, Miriam, si es que puedes compartir el código. Ahí va. Gracias, solo saqué la pantalla para poder volver a verlos a todos y a todas. Reinaldo tiene la mano levantada. Hola, ¿me escuchas? Perfectamente. Ya. Hola, Catalina. Tiene que ver con el último comentario que puse en el chat respecto a esto de los innovadores públicos y el hacer innovación. ¿Ya? Por lo que estabas comentando y por los tipos de innovación, los 12 tipos y los ámbitos y todo eso. Y lo planteo ahí como un tema a debatir, que quizás más que hacer innovación, los innovadores públicos tengamos que aprender a gestionar la innovación. ¿Por qué? Porque si queremos hacerla, somos poquitos. Si queremos gestionarla y podemos invitar al ecosistema, un poco lo que hace con los desafíos públicos, ese tipo de cosas, capaz que tengamos un impacto mayor. Porque si no pasa un poco lo que decías tú, que tú también lo he dicho varias veces, uno se queda con que cuando estás haciendo innovación te saca una foto con los post-it pegados, los post-it amarillos pegados en la pared, en la pizarra. Y la gente se queda con eso. ¿Ya? Entonces como que el hacer innovación, porque además es muy entretenido, entonces como que a todos nos motiva. Quiero hacer algo como eso. Pero muchas veces el impacto que vamos a poder lograr con eso es mucho menor que si aprendiéramos a gestionar el proceso de innovación. Un proceso ese sí que se puede institucionalizar, es más grande, te da más posibilidades, puede invitar al ecosistema. Entonces, como que el impacto, para poder tener una velocidad mayor desde el punto de vista del mundo público, que siempre se nos critica, que somos lentos, burocráticos, ese tipo de cosas, ¿ya? No es solo hacer procesos ágiles de ejecución, lo que yo digo es tal vez hacer procesos de coordinación, de gestionar, porque tienes muchas iniciativas simultáneas. Entonces, podrías, y lo insisto que es un tema que lo tiro como para debate, ¿ya? De que más que empezar a pensar metodologías de innovación respecto de que, el brainstorming, 45 minutos para hacer no sé qué idea, y te ponen a hacer ese tipo de cosas. Respecto de procesos de innovación, cómo gestionar convocatoria, cómo gestionar la evaluación de los prototipos, ¿ya? Por ejemplo, tú comentabas ahora esto de cómo nos preparamos para la escalabilidad. Si uno de los principales problemas que tenemos en el mundo público es que la única forma de comprar que tenemos es licitando o contrato directo. ¿Y cómo entonces hacemos eso para traer innovación? Ese es un desafío que yo todavía no puedo resolver en el ministerio, ¿ya? Tú sabes que estoy trabajando en ese tema. Pero específicamente no fue bien. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo contrato, por ejemplo, la mejor forma que acabamos de encontrar para que no parezca que estamos dentro del marco administrativo, que estamos cumpliendo con las normas? Porque además, en el mundo público, solo se nos permite hacer lo que está permitido. No podemos hacer lo que no está prohibido, como en el mundo privado. Y por lo tanto,
y más encima, si yo hago algo y nos va mal, poco menos, y que le uso recursos, poco menos que estoy desperdiciando recursos públicos. Entonces estamos en un contexto que es bastante organizacional, que es complejo, y yo creo que tal vez hay que romper un poquito esas grandes trabas para facilitar esto y que sea más gestión que ejecución, creo yo. Súper. Sí, yo creo que hay una combinación ahí desde ambas cosas. La gestión, por cierto, que es muy importante y que pocas veces la abordamos. Cómo capturamos las ideas que están en el entorno y las gestionamos y las conducimos, canalizamos hacia un valor público, digamos. Dado el tiempo, Freddy, por favor, tus palabras y vamos a cerrar para dar espacio a la segunda ronda y que puedan conocer otros talleres. Freddy. Pero muchas gracias, Catalina, por facilitar toda esta exposición. Fue muy, muy clara. Y en ese contexto, 2 elementos solamente para los análisis individuales. Uno, fortalecer el sentido de pertenencia del funcionario público respecto a su organización. Creo que si no está debidamente alineada la organización, la innovación no va a tener un destino muy, muy pertinente. Entonces, de esta perspectiva, creo que es fundamental. Y lo segundo tiene que ver con aceptar de una manera absolutamente definitiva la medición, los indicadores. Yo creo que si no medimos, no mejoramos. Y en consecuencia, a los funcionarios públicos nos cuesta mucho aceptar los procesos de medición. Pero nos cuesta aceptarlo porque los procesos de medición no se construyen colectivamente dentro de la organización, sino que más bien se imponen por parte de las directrices de la organización. Creo que ese es un craso error. Creo que hay que innovar también esa forma de gestionar. Gracias. Sí, solo agregar ahí que cuando definimos los indicadores en la primera parte y queremos medir el éxito de un proyecto al final, tampoco estamos gestionando la complejidad y el caos que va a suceder intermedio. Entonces, muy buen punto, como tenemos que definir indicadores no solamente top-down, desde arriba, sino también hacerlos cambiar. Eso, la verdad es que necesito dar espacio al descanso para que puedan ustedes también ser parte de otros talleres. Los invito a que puedan conocer, hay un taller de cultura de innovación, probablemente que se conecta mucho con lo que nos decía Freddy, y hay otro tipo de instancias. Así que muchas gracias y nos vemos en un siguiente taller. Son libres de... Toda la información va a estar disponible en la actividad de la Red de Innovadores Públicos correspondiente a este taller, la presentación, el video, las evaluaciones que ustedes han hecho y todo lo demás. Quedo atentísima, así por medio de la Red de Innovadores Públicos, si quieren contactar con nosotros, siempre respondemos por ahí. Quiero agradecer a Miriam, a Pedro Figueroa por la interpretación de señas y a todos ustedes por participar. Que estén muy bien.